buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana del viernes 22 de marzo. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Buenos días, Fernando. Josefina, ¿cómo están? Y Buenos con días, Josefina Tausen. Días, Antes de hablar propiamente de nuestro programa, permítasenos rendir homenaje al sociólogo Gonzalo Portocarrero, que dedicó su carrera como investigador social y como profesor universitario en la Universidad Católica a la explicación de los fenómenos sociales de nuestro país. A él le debemos un libro clásico, Racismo y Mestizaje, pero también un libro sobre el origen de Sendero Luminoso bajo el título de Profetas del Odio, y más recientemente un libro llamado La necesidad de decir nosotros, sobre la formación de la identidad peruana. Hasta los últimos días, pese a que luchaba contra una enfermedad que finalmente cobró su vida, escribía como periodista para difundir su reflexión en el Diario del Comercio. Por otra parte, hemos recibido una notificación de E-Salud en relación a algo que se dijo ayer por parte de Ojo Público en relación a las frases que nosotros hacemos verificar cada jueves. Esto concierne a la red digital de las historias clínicas de E-Salud. Puesto que hay precisiones que la E-Salud quiere hacer, hemos invitado hoy al gerente general, señor Barrero, quien estará con nosotros para explicar qué cosa es exactamente el logro en la digitalización de las historias clínicas de salud. Hechas estas dos precisiones, nos vamos a Sao Paulo, en donde tomamos contacto con nuestro colega, el periodista Mario César Carvalho, de Folha de Sao Paulo, que nos dará algunas explicaciones sobre la situación generada por el apresamiento del expresidente Michel Temer. Buenos días, Mario César. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, acá nosotros siguiendo con mucho interés, puesto que el caso Lava Jato, como usted lo sabe, y lo tenemos tanto en Brasil como en el Perú, y ha tomado por sorpresa acá que el presidente Temer, que parecía que había pasado entre las gotas, haya sido puesto en prisión preventiva. Sí, la sorpresa es la misma que nosotros, porque hasta donde podemos ver en el proceso judicial, no hay nada de nuevo. Úsanse fatos antiguos que tienen como que 2 años, lo más reciente, para justificar la detención del presidente Michel Temer. Ha sido una prisión mucho controversia, ha sido muy criticada, porque los especialistas en derecho penal creen que las justificativas para la prisión preventiva, que son muy estrictas en Brasil, tiene que destruir pruebas, tiene que amenazar testigos y cosas como esta. Pero en el caso de Temer, no hay fato reciente que justifique la prisión, según los especialistas. Ahora, es muy controverso aquí también. ¿Hasta qué punto, buenos días, es esta decisión? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, Patricia? Es esta, Josefina, buenos días, es esta decisión de tener Perdón, Sí, hola, ¿qué tal? Al expresidente Temer, un desafío a la última decisión del Tribunal Supremo de enviar los crímenes o presuntos crímenes vinculados a la Caja 2 a la justicia electoral. Sí, esto ha sido muy criticado. Es una decisión que beneficia mucho a los políticos, porque en Brasil, no sé cómo es en Perú, pero en Brasil la justicia electoral es como que una justicia de segunda clase o de tercera clase. No tiene jueces propios. Tiene que pegar jueces de otras varas, de otras justicias para trabajar. Lo que decimos acá es que la justicia electoral no tiene dientes acá. Es muy condescendente con los políticos. Ahora, recordando lo que ha sido no todo... hay punición. Por ejemplo, hasta hoy no hay una ley para criminalizar el Caja 2. Bueno, en eso estamos nosotros también acá y hay una interpelación al ministro justo en curso por el caso Lava Jato y conseguir las colaboraciones eficaces. ¿Cómo fue también en el Brasil en el avance de Lava Jato? ¿También hubo esfuerzos desde el Congreso por bloquearlo?
el papel de las colaboraciones. El papel del Congreso anterior en lo que fue el trabajo del equipo Lavajato. ¿Hubo intentos por bloquearlo, por ponerle coto, por ponerle límites? ¿Aló? No, la decisión del Supremo, habla de la decisión del Supremo. No, hablo de lo que fue. Es muy reciente, no hay efecto. Sí. ¿Puede repetir, por favor? Sí, lo que estamos viendo, te comento lo que está pasando en el Perú. Se está siendo interpelado el ministro de Justicia en el Congreso de la República. Si mal no recuerdo, en el Brasil, cuando empezó el caso Lavajato, hubo también intentos desde el Congreso por bloquear las investigaciones en el Brasil. Parece que se ha cortado la comunicación. La Odebrecht. Sí. ¿Tenemos alguna dificultad manifiesta? ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Está muy mal el señal. Sí, lo escuchamos y, por favor. ¿Está? Sí, adelante. ¿Escucha? Sí, perfectamente. Sí, Mario César, lo escuchamos. Hablaba sobre las pruebas presentadas por Odebrecht en Perú. Creo que es un problema muy serio con estas pruebas. Acá en Brasil, el análisis de la documentación ha sido muy difícil probar que los políticos han ficado con el soborno, porque como que se trata de dinero en especie, no hay rastros a seguirlo. Uh-huh. Entonces, la colaboración ha sido muy buena, pero el paso siguiente, que sería la penalización del político, ha sido muy difícil, porque ellos operaban con doleros, no sé cómo se dice en Perú, pero en Brasil se dice doleros, que son aquellos que trabajan con la moneda en el cambio negro, en cambistas cambio no oficial. Ilegales, exacto. Queríamos preguntarle, cambistas ilegales. ¿Y qué pasa en este contexto? ¿Cómo está, Mario? Soy Patricia del Río. ¿Qué pasa en este contexto en el que el presidente Bolsonaro, ha llegado al poder y hay un descontento muy fuerte en Brasil sobre la clase política, y ahorita tienen a dos expresidentes presos, a Lula y a Temer? Esto, digamos, en términos no legales, sino de opinión pública, ¿qué efecto tiene? El efecto sobre la clase política ha sido devastador ayer, porque todos creían que no había nada contra Temer. Que todos saben que Temer ha tenido una serie de problemas hace como que 20, 30 años. En esos casos de soborno mismo, investigación de soborno. Pero la prisión, por motivos que no son totalmente claros, ha dejado a los políticos en pánico. Uh-huh. Esto es muy preocupante en Brasil, porque tenemos adelante una reforma de la previdencia para aprobarla. De las pensiones. Sí. Entonces, el ajedrez político ha ficado totalmente en pánico, porque los procuradores ponen en la prisión un expresidente sin tener todas las pruebas, sin tener todo muy claro. Todos los políticos se sienten amenazados. Claro que sí. Claro. ¿Cómo queda rápidamente, nomás, disculpa que la última pregunta, cómo queda la figura del ex juez, ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, con esa detención? ¿Se fortalece? No. Ellos, pelo contrario, mucho pelo contrario. Sergio Moro ha presentado un paquete de leyes, ¿no? para intentar detener el crimen organizado, y también a una parte del paquete que se vuelve para los crímenes más de lavaje, de branqueamiento de capitales, de dinero. Pero Sergio Moro no es un político experiente, porque ahora el Congreso está todo votado para la reforma de la Previdencia. Y el ministro Moro ha presionado el presidente de la Cámara a colocar su paquete también en votación. Y la reacción del presidente de la Cámara ha sido muy violenta. Ha tratado a Moro como si fuese un niño de Bolsonaro. Ha llamado a ellos de funcionario de Bolsonaro, ¿no?
como si fuese una persona de tercera escalón. De acuerdo. Muchas gracias. Ha sido muy inhábil, muy inhábil. Muchas gracias por estas explicaciones. Tomamos nota que, según usted, el paso a la política del ex juez Sergio Moro no le viene resultando exitoso. Y que hay pánico, lo cual es un sentimiento malo, pero en este caso mejor que la impunidad. Muchas gracias, colega de Fola de Sao Paulo. Buenos días, Mario César Carvalho. Hacemos una pausa y hablaremos sobre temas peruanos con el congresista Clemente Flores de la bancada oficialista de PPK. Son las 8:20, recibimos en los estudios de RPP al congresista por Lambayeque, Clemente Flores, de PPK, que ayer participó en el Pleno y que se apresta para regresar a las 9 de la mañana, porque el Pleno continuará. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sucedido el día de ayer? ¿Hacia dónde se encamina estas 12 horas de debate? Bueno, buenos días, Josefina, Patricia. Muy buenos días. Fernando. Ayer ha sido un debate duro. He visto nuestros opositores que tratan de cuestionar principalmente es el monto de la reparación civil, que de 610 millones de soles. Pero no son, solamente se fijan ahí y no mencionan otros montos más adicionales, que en total serían 1.275 millones. ¿En qué consiste esto, no? 610 millones el acuerdo, luego 150 millones por concepto de intereses, 450 millones que serían por recuperación de deuda tributaria y 65 millones por el convenio de colaboración eficaz. En total llega a ser 1.275 millones. Y eso no se ha dicho nada ayer en el Congreso. Creo que la población debe tener conocimiento al respecto. Pero no es tanto por ahí. Lo que quieren ellos es, la oposición, es realmente frenar que no se sepa la verdad, este acuerdo de colaboración eficaz, porque realmente cuando empiece a hablar el señor Barata, pues hay muchos políticos que están metidos en este tema, estudios de abogados, árbitros, ministros y muchos funcionarios más. Y esta red aún todavía está viva. Congresistas. Y congresistas que fueron financiados por Odebrecht. ¿Usted sabe eso positivamente? Pero claro, por supuesto. Lo sabe. Y tras de esto, todavía hay una red, pero sabemos las noticias que se han mencionado, ¿no? Que hay congresistas, esperemos que eso lo diga pues el señor Barata. ¿Usted ha escuchado los nombres también? No, los nombres no, pero que ha dicho de congresistas que sí, hay que esperar la respuesta del señor Barata, dirá quiénes son. Y esta red aún todavía está viva. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Es cortar. ¿Y cómo vamos a cortar? Sabiendo la verdad. Y estas personas que sean investigadas y de encontrar responsables serán presos, pues, ¿no? Pero tenemos que cortarla. Porque si eso va a continuar en el tiempo, ¿cuánto daño nos va a seguir haciendo el tema de la corrupción? Algunas personas ya han planteado la necesidad de la renuncia del ministro Ceballos, entre ellos la señora Rosa Bartra. Hay quienes piden también que podría esto haber llegar a una censura. Hay varias cosas. Mira, también se pide la modificación del acuerdo. Finalmente, ¿qué va a pasar después de esta interpelación? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Mira, es una contradicción total. El Congreso aprueba esta ley, ¿no?, del crimen organizado, donde es clarísimo, el colaborador eficaz y la Fiscalía llegan a un acuerdo. Ese acuerdo va a ser validado por el Poder Judicial. No interviene el ministro de Justicia. En ningún momento. ¿Qué hace el ministro de Justicia llevándolo al Congreso para interpelarlo? La congresista Jenny Vilcatoma, que incluso ha hablado de vacancia del presidente, ¿está trabajando junto con el Fuerza Popular? No, a la señora, la verdad que ellos están tratando de hacer su juego. ¿Por dónde viene la señora Vilcatoma? Viene por Fuerza Popular, luego se retira, se hace ver como si fuera independiente y, entre comillas, independiente, trata de presentar denuncias, en este caso interpelaciones, pero la están utilizando a ella. De acuerdo, pero ahí hay un punto que tiene que ver con lo que pregunta Josefina. Más allá de que tengan o no tengan razón, que hay que decirlo con todas sus letras, al final no importa.
porque no es la razón lo que va a acompañar la decisión política que sigue después de esta interpelación. ¿Cuáles son los escenarios en los que se tiene que haber puesto la bancada oficialista y cuáles son las medidas a tomar? ¿Qué va a pasar si se plantea una censura al ministro? ¿Qué va a pasar si se busca un cambio en el proyecto? ¿Qué va a pasar si se pide la cabeza de los procuradores, que ayer ya los han estado atacando? ¿Ustedes han conversado con las otras bancadas? ¿Tienen por lo menos una coordinación con los demás para contrarrestar esa fuerza que puede incluir al fujimorismo, al APRA, al señor Víctor Andrés García Belaunde? Sí, yo creo que las bancadas, la verdad, no lleguemos a un extremo de llegar a una censura. No veo ¿No tienen los votos o tienen los votos para censura? No tendrían los votos, porque el mismo Fuerza Popular están fragmentados. Sí, que algunos no votarían por la censura. Hay momentos de votar y votan totalmente separados cuando hay cosas que por ejemplo, ¿en qué muy caso picantes, ¿no? Último, estuvimos viendo una votación de, no recuerdo, último, fue un tema interesante que se aprobó y vimos una fragmentación de votos. Señor Flores, la verdad que asusta un poco. Estamos ante una coyuntura complicada. La oposición se organiza bien. Ya han demostrado organizarse bien, tener su manera de actuar, buscar aliados, muy rápido y de manera muy coordinada. El problema es que si al frente están, bueno, no nos parece, la verdad que no creo. No, nosotros vamos a ser muy firmes. Va pésimo la estrategia del gobierno. Nosotros vamos a ser muy firmes en esto, de verse la intención de querer censurar al ministro. ¿Quién es nosotros? Plena seguridad. ¿Quién es nosotros? El Ejecutivo y nuestra bancada. ¿Cuántos son en su bancada? Ahora ya perdí la cuenta. 9 congresistas. Ya, pues 9 contra 50 y tantos no hacen nada. Pues, ¿cuáles han sido las coordinaciones? Si no es el argumento que tengas para defender. Señor Flores, a la hora que se vota, créame que lo único que interesa es la cantidad. Hemos visto votar en el Congreso las cosas más ridículas y gana el que tiene más votos. Por eso, no se descarta una cuestión de confianza en caso de llegar a extremos. Ahora, ¿ha hablado con el presidente sobre ese tema, que no se descarta la cuestión de confianza? No los hemos hablado, pero siempre está usted? Latente el tema y nuestra bancada seguramente va a proponer, porque acá sería un despropósito. ¿Seguramente o ya lo va a proponer? No, vamos a proponerlo definitivamente. Tiene que tenerlo en agenda. Otra cosa. Porque sería un despropósito querer llevar al ministro de Justicia cuando él no interviene en esta negociación. Es el Poder Judicial, la Fiscalía y el colaborador eficaz. Ha dicho ayer el presidente del Poder Judicial algo que, bueno, resulta preocupante, ¿no? En el programa con Mávila Huertas dijo que si se deroga la ley 30737, esto afectará el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Fuerza Popular y el APRA por eso están felices si ahora se deroga esta ley. Y esta ley es fundamental para llevar a cabo y limpiar el país de esta lacra de corrupción que está organizada, ¿no? Nos queremos ser unos pesados, pero está clarísimo cuál es la intención. El problema es ¿qué van a hacer al respecto? O sea, a todo el mundo le queda clarísimo cuál es la intención del fujimorismo, el APRA y otros actores dentro del Congreso. Pero de verdad, ustedes están viendo, bueno, a ver si plantean cuestión de confianza, sí, los argumentos, no. O sea, nuestra bancada va a ser firme en este tema. Su bancada tiene 9 personas, señor Flores. Pero tenemos, la bancada esa es la propuesta, escuchará el presidente. ¿Tendrían asegurados los votos, por ejemplo, de Frente Amplio? ¿Tendrían asegurados los votos de APP si es que tuvieran que enfrentar una votación en el Congreso? Frente Amplio y el Nuevo Perú no se van a prestar a este juego de la... ¿Se han reunido, han conversado al respecto? Sí, hay comunicación con algunos congresistas al respecto, sí. Bueno, antes de que nos vence el tiempo, usted mismo hay imputaciones a relaciones delictivas con el alcalde de su ciudad, Chiclayo, señor Cornejo. Así es. ¿Sobre qué conversaba usted con él? Cuando lo detienen al señor Chinguel, él le dan esta posibilidad de ser colaborador eficaz y en ese proceso menciona a varios congresistas, entre ellos mi persona. Al enterarme, inmediatamente le he hecho una denuncia penal al señor Chinguel porque tiene que probar lo que él dice, ¿no? Yo descarto absolutamente, no tengo nada que ver con el señor Chinguel y bueno, será la justicia quien... No es cierto que congresistas, porque está nombrado usted junto a otros 4 de 4 bancadas diferentes, por lo demás, no es cierto que esos congresistas facilitaban obras en Chiclayo contra pago de comisiones. Mira, el señor Chinguel dice que habría congresistas que han facilitado sobre obras de reconstrucción. Es falso porque
el presupuesto para lo que es reconstrucción ya está aprobado, ya está asignado por cada obra. Entonces el congresista no tendría nada que hacer porque se supone que el presupuesto ya está asignado para el tema de reconstrucción, que es distinto que fuera una obra nueva que podría gestionar el congresista a través de la Comisión de Presupuesto. Pero acá es un presupuesto que ya está asignado y por eso que el fiscal seguramente, al no encontrar las pruebas, lo han detenido 36 meses al señor Chinguel. Ahora, sobre los informes de la semana de representación, he visto que usted ha cumplido con presentarlos, hablo a semanas que han sido suspendidas esa semana de representación, según nos informó la congresista Marisa Glave. Pero los meses que se suspende la semana de representación, como por ejemplo el 2008, septiembre de 2018, ¿usted cobró? No, nosotros hemos sido cuidadosos en esas semanas. Cuando se suspende la semana de representación, que ha sido más de una vez, ¿se paga los 2.800 soles? Cuando se suspende, mira, la verdad no tengo ese dato preciso, pero cuando se suspende ni siquiera deberían haber emitido los cheques a los congresistas, porque supone que hay un control administrativo. Mira, la verdad no recuerdo exactamente, porque a veces nos pagan después de un mes, después de 2 meses, a ver qué pasa. Bueno. ¿No? O sea, pueden haber cobrado por semana de representación que fue suspendida. Se puede haber dado en la parte de lo que es administrativa. Nos informa cuando lo averigüe, por favor. No, de hecho, si hay ese caso, creo que todo congresista tiene la obligación de devolver esa plata. Y de hacerlo saber, ¿no? Constatándolo como un error en el mejor de los casos. Muchísimas gracias, señor Clemente Flores, congresista de PPK. 8:30 en punto. Vamos a ir a titulares de la media hora y regresamos. Gracias. Son las 8:36, hoy se celebra el Día Mundial del Agua y se celebra particularmente en el Cusco, en el caso del Perú, puesto que ahí se hallan tanto la ministra de Agricultura, la señora Fabiola Muñoz, como el ministro de Vivienda, Carlos Brus. Tomamos contacto con la ministra de Agricultura, que nos va a decir qué se está haciendo en el Cusco para que el agua sea un bien verdaderamente que llegue tanto al consumo de las personas como al uso de la agricultura, incluidas en las zonas altas de la Sierra del Cusco. Señora ministra de Agricultura, buenos días y feliz Día Mundial del Agua. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, un saludo a todos los oyentes. Estamos celebrando el Día Mundial del Agua y parte de las actividades implica el tema de la sensibilización sobre un uso eficiente, racional del agua. Por eso tenemos una caminata que vamos a inaugurar con el gobernador regional aquí en Cusco, pero de ahí nos trasladamos al campo. Estamos yendo a la inauguración de una cocha, que es un sistema ancestral por el cual se puede represar el agua en pequeños ojos de agua, que se amplía su capacidad, y con eso muchos agricultores pueden realmente tener agua para sus cultivos, agua que permita un uso más eficiente del recurso y además también que permita hacer una planificación de la agricultura que ellos quieren hacer, del desarrollo que ellos quieren hacer. Entonces, como Ministerio de Agricultura, nosotros tenemos más o menos, la meta es 360 cochas para el año 2019 en varias regiones, ¿no? Entonces, parte de los trabajos que estamos haciendo es visitando las zonas y inaugurando algunas que ya están listas y viendo el avance de las otras, porque lo que tenemos que tener son resultados y una ejecución eficiente para beneficiar justamente a la gente que está esperando tener mecanismos de siembra y cosecha de agua. ¿Es una única cocha de agua, una única cocha la que se va a inaugurar en el Cusco? En realidad es un conjunto. Yo estoy yendo a visitar, porque esto es en la parte alta, pero en Cusco se tienen programadas 50 cochas. Tenemos ya un promedio de más o menos 3 expedientes para las 50 cochas y varias de ellas se están desarrollando. Tenemos 7 en la zona que estamos yendo a inaugurar, que es Quiquijana, en los distritos de Quiquijana y Quilpicanchi, y tenemos 10 en la zona de Pomacanchi y en Acomayo, ¿no? El total en Cusco son 17 que se hicieron en el
2018 y ahora otro tanto que se esperan en el 2019. Y puesto que usted está en el sur del Perú, señora ministra, ¿qué podemos hacer para que el agua que abunda en algunas regiones pueda beneficiar también a otras en donde no hay agua ni para la agricultura ni para el consumo humano? Estamos pensando particularmente en este conflicto lamentable entre Puno por una parte y Moquegua y Arequipa por otra. Bueno, fíjese, nosotros somos un gobierno que busca el consenso y dialogante. El lunes tenemos una reunión en Moquegua. Yo personalmente estoy asistiendo y agradezco la invitación de los 3 gobernadores de Moquegua, Arequipa y Tacna, justamente para hablar de cómo nos vamos a organizar para la gestión integral del territorio basados en el tema del agua. Entiendo que Puno está también invitado, sabemos que ellos tienen una posición un poco diferente al respecto de la gestión integral del recurso, pero esto no es impedimento para que nosotros podamos seguir avanzando. Ya hay un esquema que estamos trabajando, el presidente Vizcarra ha sido muy enfático en que tenemos que lograr un resultado para avanzar, para poder tener un sistema que permita usar de manera eficiente y además captar esa agua que se pierde en el océano hoy día, y estamos planteando para Tacna, para Moquegua y para Arequipa un conjunto de presas que permitirían darle una solución muy buena a estos temas. Si se sumara Puno en este esfuerzo, la solución sería completa. Pero lo que no queremos es, si hay 3 gobiernos regionales que están dispuestos a avanzar, pues entre los 3 y el gobierno nacional vamos a avanzar en todo lo que se pueda, porque hay opciones que permitirían ir avanzando para esta gestión del agua que se necesita. Y una vez que probablemente Puno nos vea trabajando juntos en equipo, estoy segura que se va a sumar en este esfuerzo. Bueno, muchas gracias por esta buena noticia, reunión de los 3 gobernadores, ¿no? Sobre el caso usted me estaba comentando, ministra, que es un gobierno que está buscando el diálogo. Hay un problema y está habiendo un diálogo con las Bambas, pero hoy han sido detenidos los abogados de los comuneros. ¿Esto de qué manera puede incidir en el diálogo? Bueno, a ver, lo que yo creo es que es bien importante diferenciar cuáles son las actividades que están permitidas y cuáles no. Uno tiene la predisposición de dialogar, de hecho yo siempre trato de hablar de este tema, pero hay cosas que no se pueden hacer. O sea, yo puedo protestar legítimamente, pero no puedo tomar una carretera. Puedo protestar legítimamente, pero no puedo extorsionar. Entiendo yo que había una investigación muy paciente desde hace varios meses atrás, y la investigación ha llegado a la conclusión de que se han intentado utilizar mecanismos de extorsión. Por esa razón hay una disposición de la Fiscalía para actuar en función de las personas que estén comprometidas, porque eso no está permitido. Pero no hay dirigentes detenidos. Entiendo yo que no, entiendo que lo que hay son personas que han estado comprometidas en un proceso de intentar extorsionar no solamente a la empresa, porque no es el único caso en el caso de Bamba, sino que ya hay antecedentes sobre esto. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros, todos estamos tratando de seguir avanzando en el diálogo, pero no se puede hacer diálogo y solución de conflicto si no tiene una carretera tomada o te están tratando de extorsionar. Quería preguntarle, ministra, recibimos una denuncia temprano, una queja en realidad de los vecinos de Bagua que no tienen agua, y eso parece insólito en una de las zonas donde más llueve en nuestro país. Usted hablaba de las cochas, se necesita poder captar el agua de las lluvias y poderla potabilizar, y la selva es probablemente uno de los lugares que más agua tienen y donde menos servicios de agua potable y desagüe hay en nuestro país. Usted nos ha hablado de esfuerzos, proyectos, intentos, pero en concreto estas personas vienen esperando una solución hace, ya no sé, decenas de años. A ver, efectivamente, no solamente el caso de la selva es realmente tan contradictorio. Yo conversaba hace un tiempo atrás con los pescadores de Paita, que están frente al mar
¿no? Y tienen agua por horas. De acuerdo, pero el mar es salado, ministra. El mar es salado, eso es más difícil. ¿Qué hacemos con el agua de la selva, que es agua que se puede potabilizar? O sea, la problemática del agua efectivamente es muy importante, tiene diferentes dimensiones. Y por eso es que yo creo que el esfuerzo que están haciendo en el sur, estos 3 gobernadores, de tratar de tener una solución integral, es una cosa sumamente valiosa a la que nos estamos sumando. Y en la Amazonía, efectivamente, el tema de potabilizar el agua que tienen es otra de las discusiones importantes que tenemos que enfrentar como Estado. Y ahí el trabajo con vivienda, que es sumamente relevante para esta situación, y con salud, porque necesitamos hacer un trabajo conjunto y estamos en ese proceso. Ahora, sí. Ministra, lo que estoy leyendo es que también ha sido detenido un dirigente de la comunidad de Fuerabamba, quien estuvo con nosotros hace unos días, el señor Gregorio Paniura. El señor sí que ha sido detenido él también. ¿Tiene usted esa información? Gregorio Rojas Paniura. A ver, como les decía, esto responde, la detención que se ha hecho, entiendo yo, responde a un proceso de investigación. No, sí, esa parte la entendí. Lo que digo, no solamente han sido los abogados, sino también el dirigente Gregorio Rojas. Bueno, yo no tengo ahorita el detalle de las personas que han sido detenidas, pero lo que entiendo es que todos los detenidos, esa es la información que hemos recibido, todos los detenidos están vinculados a un proceso que ha hecho la policía y la fiscalía de investigación, y esto cuenta con una orden del juez para poder realizar esta detención de todos aquellos que no es por el reclamo que se les detiene, se les detiene básicamente porque se ha encontrado indicios de actividades de extorsión. ¿Y con quién van a conversar si está el dirigente preso o detenido? ¿No? ¿Con quiénes van a conversar si está el dirigente detenido? No, pero a ver, o sea, en este problema no hay solamente un dirigente, o sea, hay un conjunto de dirigentes con los que se ha venido dialogando hace bastante tiempo atrás, porque, miren, uno puede tener una protesta legítima, pero no hay derecho de parar una vía. Y eso es parte de lo que la gente tiene que entender. Por un lado nos reclaman, ¿cómo es posible que el gobierno permita que se pare la vía? Y por otro lado nos dicen los pobrecitos, los comuneros, los beneficiarios, o sea... Pero es una vía por la cual no le han pagado a la comunidad tampoco, una vía nacional. No, pero a ver, no le han pagado. En este tema no es que no se haya pagado a la comunidad, probablemente, no sé si ustedes han visto las fotografías de la zona o los videos. Todos los comuneros que están en esa zona tienen camionetas del año y han recibido una... Eso es por otro concepto, pero estoy hablando de cuando se ha decretado que ha sido declarada vía nacional este camino, que no lo era antes, tendrían que haber recibido una indemnización. Pero este camino no ha sido construido por los comuneros tampoco. O sea, es una vía que existía y de hecho estas tierras, cuando hemos estado informándonos del tema, estas tierras han sido otorgadas por la propia empresa a la comunidad como parte de un acuerdo anterior que tuvieron. Entonces, sí, tal vez, pero ministra, tal vez no se llegarían a estas contradicciones y a estos pleitos si no fuera la empresa la que tenga que regalar camionetas 4x4, sino el Estado el que lleve los servicios necesarios para que no haya estas desigualdades. Y por cierto, no son todas las comunidades, ministra Muñoz. Yo creo que la estrategia de desarrollo de los proyectos se tiene que mirar de forma integral. Y ahí el Estado tiene que ser garante también del respeto de los derechos de las comunidades. Esa ha sido siempre mi posición al respecto. Cuando nosotros lo que logramos es tener un sistema que por cada cosa que yo hago tengo que dar una cantidad de dinero, pero no estoy realmente teniendo un proceso de desarrollo, yo me acostumbro a tener una negociación por cada cosa que tengo, pero sin mirar realmente esos fondos para qué van a servir y para el desarrollo de qué van a servir. De acuerdo. Por las cuales efectivamente la comunidad tiene que tener un resarcimiento. Como por ejemplo la carretera, que es ahora una vía nacional. No, pero a ver. ¿Ahí no le van a pagar a la comunidad por eso? Perdón. Porque ha sido convertida en vía nacional ese camino que era un camino comunal. A ver, o sea, en este caso la discusión que se tiene que tener es por el desarrollo de esta zona y cuál es el resarcimiento que se tiene que hacer por el uso de ciertos bienes. Pero a eso me refiero, también hay que tener un nivel de
proporcionalidad. O sea, el costo de esto tiene que ser razonable. Y ahí es donde yo entiendo que, por ejemplo, lo que la comunidad pide son 100 millones, ¿no? Entonces, esto es razonable y eso es parte del diálogo. Bueno, esperemos, señora ministra, que el diálogo se lleve efectivamente a cabo en el ámbito que le corresponde. Pensábamos que era el viceministro de la Gobernanza Territorial y el ministro de Minas, que tienen a su cargo esto. Esperamos, en efecto, que las detenciones producidas en los abogados asesores no perturbe ese diálogo con las comunidades afectadas. Muchas gracias por sus declaraciones, tanto sobre el agua en el Cusco y en el sur del país, como este otro tema que ha aparecido, el conflicto por el bloqueo de una carretera por la que transitaban también, entre otras unidades, camiones que venían de las Bambas. Buenos días y feliz Día del Agua, señora ministra de Agricultura. Son las 8:50. Muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, feliz Día del Agua para todos y todas. Y quisiera terminar básicamente agradeciendo el compromiso que tenemos de difundir estos temas, como el tema del uso eficiente del agua, que es muy importante, en el que todos y todas tengamos que comprometernos. Gracias. Muchas gracias a usted, ministra. Son las 8:51. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos sobre también algunos conflictos, pero que tienen que ver con distritos de nuestra capital. 8:51. La Molina, señor de la Barra, Álvaro Paz de la Barra, que además es el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, es decir, más de 1.800. En su calidad de presidente de la AMPE, ha hecho publicar un comunicado en donde reprocha la gamarrización, es decir, la influencia de Gamarra o de la práctica de Gamarra en el gobierno del Perú y la falta de liderazgo en Lima. Explíquenos, por favor, cómo ha hecho este diagnóstico usted contra el gobierno por una parte y contra la gestión municipal metropolitana de Lima por otra. De hecho, que antes que... Gracias y muy buenos días. Pero quisiera también hacer una reflexión. Hay 25 gobernadores regionales, hay más de 2.600 autoridades de los centros poblados y somos más de 1.800 autoridades provinciales y distritales que tenemos el encargo y el compromiso patriótico y histórico de recuperar la confianza en la política, en sus autoridades y recuperar sobre todo la confianza en las instituciones públicas. Y en ese sentido, seguimos viendo ese divorcio, ¿no?, entre los tres niveles de gobierno. Nosotros, ¿dónde lo ve? Pónganos ejemplos para que y entendamos. ahí hablamos en lo particular. Yo soy alcalde del distrito de La Molina. Somos 43 distritos de Lima y 7 distritos en el Callao. Conozco a la gran mayoría y todos profesamos el mismo sentimiento, que es recuperar, ¿no?, sobre el restablecimiento del principio de autoridad y orden, ¿no?, y combatir la informalidad, no solamente con políticas represivas, sino que además tengan una visión socializadora. Lo que ha ocurrido, y yo saludo, y yo siempre voy a saludar a George, pues, sentimiento implacable de combatir las mafias, por un lado bueno, pero que lamentablemente lo que está generando son brotes de informalidad, focos, porque están migrando a otros distritos. Ayer estuve con el alcalde David Rojas de San Luis. Están mudándose, están migrando. Y esto ocurre también en mi distrito, que hemos puesto 2 cercos perimétricos, ocurre también en Ate, etcétera. El gobierno nacional está dotando de 2.000 efectivos policiales ahora de manera indefinida, desabasteciendo a San Juan de Lurigancho, a El Agustino, Surco, ahora que vive una convulsión delictiva tremenda. ¿Eso por qué? Porque lamentablemente, ¿no?, y yo lo digo, no tengo pelos en la lengua, soy un crítico pero constructivo, que lamentablemente nuestro alcalde Jorge Muñoz no está actuando con liderazgo y no hay firmeza en cuanto a sus decisiones. Desde un principio se le dijo y se le exhortó: somos 43 distritos, hay 4 mancomunidades, trabajemos planificadamente, coordinadamente para poder ejecutar coordinadamente, integralmente, como lo ocurrió en Gamarra. Debió liderarlo él y convocarnos a los 43 alcaldes de Lima, y no ahora. Pero a mí me llama la atención, durante años hemos visto que se criticaba la pasividad, no había acción. Alguien toma acción y el presidente de la Asociación de Alcaldes considera que está mal hecho lo que se ha hecho. Es que, a ver, lamentablemente seguimos siendo islas. Tiene que haber una planificación coordinada
las políticas represivas son un paliativo, sí, pero hay que combatir también con una visión socializadora. Paliativo no, por ahí se comienza, porque pero Lima lo debe, sacar a los delincuentes. Pero Lima lo debe liderar. ¿Pero por qué lo tiene que liderar Lima? O sea, no entiendo. Entonces, ¿usted qué va a hacer en su distrito? Ver, porque el alcalde tiene que manejar su distrito. El señor Forsyth llega a La Victoria y encuentra las calles tomadas, mafias en las calles, suciedad, basura, delincuencia. El señor Muñoz tiene una serie de trabajos que hacer y, por supuesto, la coordinación está en que trabaja con apoyo de la Municipalidad de Lima. Pero se champa el señor Muñoz, señor Paz de la Barra, o usted va a llegar a que le ordenen el tráfico en La Molina, o se va a sentar a que venga el señor Muñoz y le arregle el tema. Señor Paz de la Barra, vamos a ir primero a oír titulares de la hora. Dale. Tómese el tiempo para dar respuesta a esta pregunta, que creo que es la pregunta que muchísimos se hacen cuando lo oye criticar la gamarrización del gobierno y la pasividad del alcalde metropolitano de Lima. Primero, los titulares de la hora.